Bienvenidos a Canal 7 Televalencia. Ya saben, este es un programa de entrevistas a personajes de interés y de actualidad. Esto es Vis a Vis. Y hoy tenemos con nosotros a un especialista en branding personal, en elaborar currículums. No sé, sabríamos cómo llamarle, coaching o Chimo Salas. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Usted a mitad de camino entre un coach, una persona que sabe explotar las virtudes que tenemos cada uno y que llevamos dentro. Sí, aunque debo de decir, evidentemente, que el tema del coaching deberíamos dejarlo para los profesionales del coaching. Evidentemente, este no es mi caso. No tengo la suerte de haber entrado directamente en las habilidades de coach. Pero bueno, dentro del mundo del desarrollo personal y dentro de una parte de ese desarrollo personal, que sería la marca personal, el personal branding, pues bueno, sí que me consideraría más que un experto, un especialista, ¿no? Una persona que ha estado trabajando en ello desde hace un tiempo. En estos momentos está usted trabajando para el Ayuntamiento de Valencia en unos talleres que dan en la Concejalía de Empleo. ¿En qué consisten esos talleres? Bueno, la Concejalía de Empleo tiene una serie de iniciativas encaminadas a que la gente que está en el paro o que está dentro de su bolsa de empleo en Apunt, en la agencia de empleo que tiene el Ayuntamiento, reciba pues, formación de diferentes tipos. Nosotros hemos montado junto con el Ayuntamiento y a través de la idea que surge del libro, un aula express en positivo, que le llamamos, aula express en positivo, para ayudar a la gente a cambiar la forma de buscar empleo, iniciando el proceso desde lo que es el conocimiento de la marca personal, o sea, qué es marca personal y cómo la puedo usar para la búsqueda de empleo. ¿Y cómo es esa fórmula diferente de buscar empleo? Antes se echaban currículums. Sí, de alguna manera sí. Se llevaban a las empresas, se dejaban ahí en la recepción, ahora se mandaban por email y eso no servía para mucho, según ustedes. Bueno, ha evolucionado mucho esto del buscar empleo. Imagínate que hace, pues no tanto, hace unos años el empleo se haría en unas páginas de color salmón, en el centro de los periódicos, ahí estaban los anuncios y enviábamos los currículums por correo postal, con sello y tal. Bueno, ahora hemos cambiado un mundo en el que usamos habitualmente el correo electrónico. Pero sí que ha ocurrido una cosa, y es que por la situación en la que estamos, por el gran número de parados, por la falta de ofertas, lo que sí ha hecho la gente es tomar una estrategia que nosotros llamamos de pollo sin cabeza, es decir, cualquier cosa que me pueda dar trabajo, allá envío mi currículum. Somos repartidores de currículums como los repartidores de pizzas. Pensamos que esa no es la mejor opción. La mejor opción es pararse 5 minutos, pensar, bueno, 5 minutos simbólicamente, ¿no? Es decir, ¿quién soy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué he aprendido? ¿Qué puedo aportar como profesional? ¿Qué tengo yo que no tengan los demás? Porque siempre encontraré algo diferente en mí que no tengan los demás. ¿Cómo poder poner eso en valor? Y a partir de ese momento empezar una estrategia de búsqueda de empleo, pero acertando el tiro. No merece la pena enviar 10 currículums al día, no. Monta una estrategia y en 6 meses envías 7, de acuerdo, pero bien, véndete, la palabra es véndete. ¿Qué tienes tú que no tienen los demás? O te distingues o te extingues, los demás están ocupados, sé tú mismo, ese tipo de frases, ¿no?, de motivación, de búsqueda personal. Ese es el fondo de la historia. Después hay una novedad en la búsqueda de empleo desde los últimos años hacia ahora, que son las redes sociales. Correcto. Y de hecho hay una de las redes sociales que es una red profesional que es LinkedIn. Correcto. ¿Cómo se puede utilizar LinkedIn en búsqueda de empleo? Bien, Eduardo, todas las redes sociales son válidas para la búsqueda de empleo, todas. Evidentemente destacan en una estrategia de búsqueda de empleo aquellas que tienen un perfil profesional. En este caso has nombrado la más numerosa, como digo yo, en número de habitantes, ¿no?, que es LinkedIn. Aunque también tenemos dos de origen europeo, que son Xing y Viadeo. Bien, ¿cómo se pueden usar? Obviamente, eso es lo que los reclutadores van a estar de alguna forma buscando, es decir, ¿qué imagen tienes? Y sobre todo, ya no solo la imagen que tienes o cómo estás, sino cómo hablas con los demás. Lo importante de las redes no es estar, o tener una foto bonita, o tener una bio en Twitter atractiva, sino cuál es tu conversación, de qué hablas, dónde intervienes, cuál es tu opinión. Eso es lo que es importante para un reclutador. Si no hablas nada y colocas el currículum, no. Se pueden comprar followers en Twitter. ¿Cuántos quieres? Por 30 euros puedes comprar 5, 6.000, 10.000, los que quieras.
Entonces, ¿para un reclutador es importante que un candidato tenga 10.000 followers? No. Lo importante es dónde y con quién hablas y de qué hablas. ¿Cuál es tu contenido? ¿Eres generador de contenidos? ¿Eres un simple espectador? ¿Eres crítico con los contenidos? Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Una persona que no participe en la vida activa de una red social no tiene posibilidades de encontrar trabajo o tiene menos? Menos, tiene menos. Ten en cuenta que es como las redes sociales es el reflejo de la sociedad normal. Es decir, no hemos hecho más que trasladar nuestras costumbres o nuestros hábitos al mundo digital. Obviamente, una persona que vaya a una fiesta y no se relacione con nadie saldrá de la fiesta sin haber conocido prácticamente a nadie. Te metes en una red social y no charlas, no participas, no compartes cosas, pasas inadvertido. ¿Pero usted cree que las redes sociales son utilizadas por personas mayores de 35 años Sí. con mucha asiduidad? Cada vez más. Sí. Sobre todo aquellas personas que de alguna forma empiezan a darse cuenta de que en el futuro, no a pocos años, va a producirse en el mercado y sobre todo en el mercado laboral algo que nosotros llamamos brecha digital. Es decir, hay un grupo de personas que debemos considerarnos inmigrantes digitales. Y hay otro grupo de personas que nos vienen ahora y que seguramente estarán en el mercado laboral y que son nativos digitales. Sí, nativos digitales. Entonces, hay que estar. Es decir, de alguna manera tú tienes que asumir, debe de asumir el profesional que quiera volver al mercado laboral, reciclarse, reinventarse, que eso es un activo. Es decir, que debo de estar si quiero tener más oportunidades para entrar de nuevo en ese mercado laboral. Esto ocurrirá en unos años. En el año 2016, en el año 2017 será algo gradual, no va a ser algo que se interrumpa o que ocurra de un día para otro, pero te va a dar muchas más opciones, por supuesto. Todas estas cuestiones de las que estamos hablando, usted las ha reflejado junto con otros dos compañeros en un libro que se llama Mejora y Gana. Correcto. Que es el que tengo aquí y que va por su segunda edición. Sí. 12 euros, baratito. ¿Cuánto hace que salió la primera edición? Pues la primera edición fue en noviembre del año pasado, el 18 de noviembre del año 12, y la segunda fue ahora en el mes de abril de este año. Esta es una guía de cómo preparar un currículum y presentarse o hacer personal branding o Exacto. imagen personal de uno de cara a encontrar un trabajo. Correcto. En esta guía, ¿qué es lo que usted nos cuenta? Mejora y Gana es un manual de marca personal para la búsqueda de empleo. Está escrito, como decías, por dos personas más conmigo, Pablo Adán y Pablo Alonso, expertos en recursos humanos y marca personal. Y lo que intenta es reflejar todo el proceso. Es decir, todos sus capítulos van desde el principio intentando decirle a la persona, primero, ¿qué es la marca personal? Después, ¿cómo desarrollarla? ¿Cómo comunicarla? Pasa por la parte de social media, de las redes sociales, es decir, cómo apoyarme en ellas, y termina el manual explicando, bueno, pues ya he usado todo eso para buscar empleo, imaginémonos que necesitamos un currículum, que vamos a tener una entrevista, entonces al final hablamos de cómo hacer una entrevista, cómo vestirte para una entrevista, cómo generar tu currículum, cómo personalizar tu currículum. Ese es el recorrido del libro, del manual, de principio a fin. ¿Y cómo actuar delante de ese entrevistador? Sí, correcto, con preguntas incómodas en una entrevista, que siempre las hay, incluso descripción de varios tipos de dinámicas de grupo, porque es posible que ahora en estos momentos en alguna selección el candidato se encuentre a procesos grupales. Entonces describimos las 7 u 8 formas de dinámicas de grupo más habituales. Las describimos desde el punto de vista del reclutador, para que el que lo lea, que se supone que es el que está buscando empleo, tenga esa visión, ¿no?, de para qué sirve una dinámica de grupo. Bueno, todo esto recopilado en el libro Mejora y Gana, que por cierto se llama así, puesto que cuando empezamos a escribirlo, en el verano pasado, el verano del 2012, cada uno de los 3 autores le pidió a la gente que le sigue en los blogs, en nuestros blogs, que opinara sobre cómo debía llamarse el libro. Y esto fue votación popular, se llamó así. ¿Qué hace un licenciado en matemáticas dedicándose a este tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que estudió? Pues eso es casi que un cambio continuo, ¿no? Efectivamente, yo soy licenciado en matemáticas, pero profesionalmente, bueno, siempre me he ido dedicando a otras cosas que no era
la docencia o las matemáticas, ¿no? Eso me viene un poco a preguntarle. ¿Usted cree que la educación en este país, que lo que nos educan fundamentalmente en el colegio y después en la universidad o en los grados medios, nos sirve para algo desde el punto de vista profesional? ¿Mucho, poco, nada? Yo diría, no me atrevería a decir nada. Pero casi. Pero casi, diría poco. Habiendo estudiado matemáticas, aparentemente es una, y no aparentemente, sino realmente es una ciencia en la que memorizar vale de poco, razonar es mucho. Entonces, pienso que lo que necesitamos es que, y lo que necesitan las escuelas y las universidades es que a la gente se le enseñe a pensar, a razonar, a discernir las cosas, a montar, a estructurar las cosas. Y creo que hemos perdido bastante de eso. Lo hemos perdido. ¿No cree usted que probablemente se nos enseñan demasiadas cosas memorísticas y muy pocas habilidades? Sí. Habilidades comunicativas, habilidades de trabajar en grupo, habilidades de aprender inglés, habilidades... Y entonces las exigencias que se les hacen hace que haya un abandono escolar altísimo por la mayoría de las cosas que después... Yo estudié igual que usted, pero yo hice el bachiller y aprendí a hacer hasta matrices. Obviamente no las en bachiller. Y no las volví a utilizar en mi vida. O sea, ¿me sirvió para algo saber hacer logaritmos, raíces cuadradas, si no las voy a volver a utilizar en mi vida? A ver, algunas de las cosas que nos enseñan en bachiller o antes en la EGB o en la ESO y demás, pueden formar parte de nuestra base, de nuestra cultura general. Obviamente uno no termina haciendo raíces cuadradas, las hace en una calculadora, ¿no? O límites o derivadas. Pero bueno, forma parte. Pero en parte sí es cierto lo que estás diciendo, en que hay algo sobre lo que se tendría que asentar en una educación moderna cada vez más, y es en la inteligencia emocional. Es decir, cómo se pueden mover las personas, porque una persona no es ni más lista ni menos lista por su coeficiente de inteligencia, sino por cómo se pueda mover. Hay personas que tienen habilidades, por ejemplo, espaciales o artísticas, musicales, y a esas personas se les podría enseñar desde esa base. Es decir, oiga, este señor tiene un oído, o este chaval tiene un oído estupendo, vamos a trabajar con él sobre esa base, sobre la base de cuál es su inteligencia emocional, cuál es la parte emocional que él ha desarrollado. A partir de ahí sigamos trabajando y trabajaremos en las matemáticas, la geografía o lo que usted quiera, pero desde esa base, porque es lo que le gusta a él. Aburrimos a los chavales en la escuela, los aburrimos. Seguimos aburriéndoles con parrafadas de historia, de geopolítica o de yo qué sé, o de raíces cuadradas. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es atraer la atención del que se está educando en aquello en que a él le gusta, en lo que es válido. ¿Se encuentra usted en alguna ocasión con gente que tenga realmente poco que aportar a ese personal branding y que no sepa por dónde cogerlo o afortunadamente no? Desgraciadamente sí, mucha gente. Mira, en este país ha pasado algo que es lógico también que ocurriera, ¿no? La generación del baby boomer, ¿no? La que nos lleva más o menos hasta los nacidos en el año 65, 66. Esta generación ha sufrido en estos momentos, como todo el mundo, una parte de la pérdida de empleo. Entonces nos estamos encontrando con un grupo de personas, todas ellas mayores de 45 años, que siempre habían trabajado en el mismo sitio, llevaban años trabajando en el mismo lugar, que de repente se han quedado en la calle, con una mano delante y otra detrás, y no saben qué hacer. Pero no saben qué hacer no es que no tengan un oficio, son administrativos, son directores financieros, tienen un oficio. No, lo que no saben hacer es fuera de ese lugar, no tienen futuro profesional, su futuro quedó detrás. A los únicos que les pueden pedir trabajo son a los que acaban de despedirles. Pero vamos más allá, no saben hacer un currículum, no saben enfrentarse a una entrevista, jamás hicieron un currículum, jamás hicieron una entrevista y están en la calle, sin trabajo, no saben reaccionar ante eso. No tienen herramientas en la mano para decir, oye, aquí estoy yo y tengo 20 años de experiencia. No les sirven los 20 años de experiencia, porque no pueden ponerlos en valor, no pueden mostrarlos, no vale con ir a una entrevista y decir, no, yo mira, es que llevo 23 años trabajando en un departamento financiero. Ah, sí, muy bien, mira, pero detrás de ti hay 500 más como tú. O sea, ¿cómo cojo eso? Lo pongo en un envase, además uso las nuevas tecnologías de las cuales ellos están muy lejos. Lo agito un poco y lo muestro. Monto un cóctel que sea agradable, un cóctel que cuando tú lo tomes te quede un buen sabor de boca y que cuando tengas que tomar la decisión de quién contratar digas, ostras, este último cóctel que me he tomado me gusta.
voy a contratarle a él. Esta sería la marca personal, ¿no? Ese sabor que has dejado. Cuando tú no estás, él aún sigue recordando ese sabor que hará que seas tú el contratado y no otro. También se encuentran chavales de 20 años que sean analfabetos digitales. Sí, sí. Pero, a ver, empezamos a tener ya diferencias en cuanto a la gente que nos llega detrás y que en el mercado laboral estarán a partir del año 16 de una forma bastante activa, como nativos digitales, a partir del año 16 más o menos. También hay algunos que no se han enganchado a eso, pero que están enganchándose. Diríamos que la última generación, y es de alguna forma la que está sufriendo el paro juvenil en estos momentos, y la generación Y, es la que se está marchando, en ellos hay bastantes todavía inmigrantes, ¿no? Inmigrantes digitales, pero tienen facilidad para cogerlo. Detrás de ellos va una generación que va a ser absolutamente digital y que de alguna forma está pasándole a esa generación, a esas personas de 25, 26, 27 años, ese germen del 2.0, ¿no? Es la generación why, la generación por qué. Los que se lo cuestionan todo, aquellos que no entienden el comercio electrónico si no es a través de una página web, aquellos que ya no hablan de globalización, sino que para ellos Europa es Europa, no piensan en zonas más pequeñas, aquellos que se cuestionan cualquier cosa que no venga de ellos, aquellos que piensan en que su futuro profesional depende de ellos, que no piensan en un empleo por el dinero, sino en por pasárselo bien, por tener una vida agradable, por vivir en el lugar que quieren, por tener y conocer a gente. Esto se está contagiando y está bajando a esa generación, a esos 25, 26, 27 años. Ojalá esa generación más joven termine de traspasar esos valores a la generación Y. ¿Qué nos hemos perdido en este país durante tantas generaciones para no tener a emprendedores? ¿O qué no hemos sabido hacer? Yo creo que es una cuestión mixta entre qué ha podido hacer o qué podría hacer una administración española o de cualquier estado y cuál es el carácter que tenemos iba a decir los que ocupamos el Mediterráneo, ¿no? Gran parte del Mediterráneo, también griegos, italianos, españoles o portugueses, ¿no? Nuestra cultura no es tan anglosajona como la de que un niño en Estados Unidos puede salir a vender limonada un viernes por la tarde a la puerta de su casa. Sí, pero yo en eso no estoy totalmente de acuerdo. Los fenicios eran emprendedores a su manera y los valencianos somos fenicios, igual que los mediterráneos. Yo me he encontrado por muchísimos países del mundo, la India, Australia, Marruecos, a valencianos sin saber inglés vendiendo cosas. Por supuesto. Y esos eran emprendedores. Y en el mundo de la naranja también. Es decir, que se han ido a Alemania, a Holanda, a Bélgica hace muchos años, hace décadas, ¿Qué ha pasado a vender. Desde hace 30 años para acá, que hemos vivido muy confortablemente, que no hemos necesitado tener que salir fuera, que no nos han enseñado en la educación en nuestras escuelas a ser emprendedores? ¿Algo ha tenido que pasar para que no existan los emprendedores? Yo creo que lo que ha ocurrido, aparte de que la educación ha influido, por supuesto, lo que hablábamos antes, esta educación cerrada, apréndete esto, la titulitis, lo que hemos hablado muchas veces de la titulitis, o sea, gente que luchaba o se esforzaba por tener una carrera y 2 másters y su siguiente pretensión era conseguir un sueldo trabajando por cuenta ajena. ¿Por qué? Bueno, pues porque era muy fácil, porque se ganaba mucho dinero y porque de alguna manera era la forma más rápida de llegar a una situación confortable de independencia económica. Por tanto, no me voy a complicar la vida porque lo tengo servido. Es decir, consiguiendo una licenciatura y un máster, incluso a veces sin eso, puedo situarme o posicionarme socialmente, tener mi coche, tener mi casa y ya tengo bastante. Es decir, no ha habido una necesidad de buscarse la vida. Hemos ido acomodando a la gente que ha ido viniendo, y había butacas para todos. Oye, tú aquí, tú allá, tú allá, tú allá. Íbamos acomodando a la gente en el patio de butacas, la tenían segura, tenían un sueldo, ¿para qué preocuparse de más? ¿Para qué emprender? ¿Para qué complicarme la vida? ¿No? Ya se la complicarán otros. Usted tiene una vida intensa en la creación de riqueza intelectual para terceros, pero tiene una vida intelectual y musical también muy interesante. Le gusta la ruta del 66, ¿no? ¿Es la que usted le gusta en Estados Unidos?
Bueno, yo soy de los... Y le voy a dar una sorpresa y creo que la tendrán preparada. Probablemente, como le gusta la misma música que a mí, pues se la tengo preparada y creo que sonará ahora Creedence Clearwater Revival. Y yo he escogido la canción que a mí más me gusta, que es Have You Ever Seen the Rain, pero no sé si es la que a usted más le gusta. Sí, y es la que tiene que de... sonar en esta última parte de nuestro programa, que es cuando despedimos al invitado y le preguntamos por qué esa canción o por qué esa música. Ya lo oye. La oigo, sí, es maravilloso. La Creedence. ¿Por qué? Porque junta muchas cosas. La Creedence fue capaz de juntar el rock con el blues, con el country, mezclarlo, agitarlo y que sonara bien. Es increíble. Los dos hermanos Fogerty, de alguna forma, uno de ellos, el que murió, ya decía que él podía expresar lo que la Creedence decía, pero era incapaz de hacerlo si su hermano no componía. También ellos dos fueron capaces de juntarse y de crear algo que yo creo que en estos momentos es lo que necesitamos. Juntar cosas, ordenarlas y salir adelante. Y yo creo que hay gente que no lo sabe hacer en este país. ¿Cree usted que saldremos adelante? Sí. ¿Ve usted capacidad en mucha de esa gente reciclándose para salir adelante? Sí. En la mayoría de la gente que compone este país, sí. Y digo en la mayoría. Y no en otros que tal vez son los que de verdad deberían de tener ese componente emprendedor y de lucha. Pero yo creo que sí, yo estoy confiado y creo que saldremos, y saldremos mejor de lo que estábamos. Están saliendo emprendedores por obligación, porque no les queda otro remedio. Sí, pero bueno, toda situación de crisis significa oportunidad. Démosle la vuelta. Pensemos que esto a lo mejor ha ocurrido para que un pueblo que se estaba acomodando, que se estaba quedando dormido en la silla, de repente se haya levantado y haya dicho que, oye, voy a mover el culo, ya es momento. ¿Estamos, cree usted que preparados para esa pelea, para salir ahí fuera? Nos va a costar, pero creo que sí, sobre todo porque hay algo que se está metiendo también dentro de esta sociedad, en algunos aspectos de la sociedad y sobre todo gracias a las redes sociales, y es el compartir, el colaborar, el aprender continuamente, el no tener miedo a decir y hacer las cosas. Eso es algo que el social media, que las redes sociales nos están dando, y que personajes o personas que nos hemos metido en ellas de diferentes edades, creo que lo hemos captado y que es interesante hacerlo. Los autores de este libro, Pablo Adán, Pablo Alonso y yo mismo, en este momento, si no estuviéramos como estamos, seríamos competencia. Lucharíamos por clientes, lucharíamos por dar formación en la universidad o en una escuela de negocios. Ahora salimos adelante con un libro hecho en común los tres, sin competir, colaborando. ¿Qué me diría usted para que convenciera a los televidentes de que se compraran este libro? ¿Qué es lo que aporta este libro en una situación como la actual? ¿Es un libro para jóvenes, para personas mayores? Para cualquier tipo de persona, no tiene edad, es un manual práctico, cada uno de los capítulos termina con un ejercicio práctico. Un manual de autoayuda. De autoayuda, primero porque es práctico, porque contiene ejercicios al final de cada capítulo, y segundo porque hace algo que yo creo que hasta ahora no se había hecho, y después de haber sacado el libro hemos estado viendo a ver si era así, es decir, unir dos conceptos, y es ¿quién eres tú? ¿Cómo puedes decirle a los demás quién eres? Y una necesidad que tienes, necesito empleo, ¿vale? Entonces, desarróllate a ti mismo, crea tu marca y luego véndela. Es aquello de, ¿por qué yo y no los otros 500? Tengo que conseguir que en un proceso de selección hayan 499 y yo. ¿Las empresas de selección de personal también se han adaptado a los nuevos medios o todavía están ahí a mitad de camino? Lo están haciendo, muchas están mareando, pero sí, lo están intentando. Falta cultura, pero no es una cuestión de... es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de... Es una cuestión más de las personas que siguen estando ahí, claro, no son nativos digitales, claro, y entonces les cuesta hasta que lleguen a entender un poco esta situación. Sí. De todas maneras, el tema de las redes sociales en el que usted es tan activo, ¿usted cree que no va a tener eso un pico y se va a transformar en algo? Sí. No digo en qué, que no lo sé, en algo diferente. Yo creo que nadie lo sabe, evidentemente.
Porque A uno ver, no puede estar todo el día ahí mandando mensajes, no tiene vida, entonces. pero es que eso es como lo vemos nosotros, es que somos inmigrantes, entonces lo vemos como algo que va además de nuestra vida. O sea, estamos ahí picando, estamos haciendo check-in, y lo vemos como algo aparte. Los que vienen después no lo van a ver así, será su vida esa. No van a estar pensando si están con el teléfono o no están. Pero a ver, las redes sociales no son una moda, han venido a quedarse. Lo que no se van a quedar como son. No creo que se llamen Facebook dentro de unos años o se llamen Twitter, no lo sé. No sé cómo se llamarán, ni qué aspecto tendrán. Pero la parte social, que es la parte que le gusta al ser humano. El ser humano es social. Al ser humano le gusta hablar, le gusta ver, le gusta mirar, le gusta cotillear. Sí, pero y si le gusta hablar y cotillear, ¿por qué nos pasamos mandándolo por el WhatsApp o por las redes sociales cuando a esa persona la tenemos a tiro de piedra para Claro, poder hablarlo? esa es la transformación. Es decir, digamos que en las redes sociales hemos pasado del social search, ¿no? De la sociedad de buscar, que es lo que hacíamos y tal, y enviándole un mensaje, poniendo un mensaje en un muro a una persona que dentro de 2 horas vas a verla porque vas a cenar con ella, ¿no? Quiere decir, llegamos a hacer estos tipos de absurdos. Pero esto va a evolucionar. Es decir, quiere decir, esto va a tener una evolución que nos va a llevar a que ese social media del buscar, del search, se convierta en el discovery, ¿no? El social discovery, la sociedad de descubrir. Yo ya no pondré cosas en las redes porque mi amigo, que lo veo todos los días, lo vaya a leer, sino porque yo quiero que los demás descubran cosas o yo quiero descubrir cosas. Después hay una cosa que creo que también es peligrosa en las redes sociales, y es que muchos chavales jóvenes se dedican a colgar fotografías suyos en estados lamentables. Y eso después para la búsqueda de trabajo tiene sus repercusiones. Ahora sí, puesto que quien evalúa mira esas fotos en el estado, o sea, decir, quien evalúa no lo ha hecho, es inmigrante. Si la pregunta es, ¿en un futuro estas fotos se repercutirán en la búsqueda de empleo de un chaval que ahora tiene 15 años? La respuesta mía es tajante, no. Porque quien le va a evaluar también lo hizo. Estará en una sociedad donde eso será así. Entonces, ¿qué te voy a evaluar? ¿Yo, que también puse las fotos? O sea, ¿quién va a decirme en una sociedad donde será normal? Es decir, la televisión tardó 40 años en introducirse en una sociedad, aproximadamente. No soy periodista, pero tardó mucho en meterse en una sociedad como la nuestra. A lo mejor había una televisión en un barrio o en una zona donde la gente iba a ver la novela o ¿vale? Nosotros introducimos esas tecnologías con una rapidez tremenda. Cuando a ellos les llegue este momento, para ellos eso será normal. O sea, no se plantearán. Nosotros nos planteamos si ponemos el teléfono, no lo ponemos, si ponemos la dirección de correo, no, si abrimos un perfil, no. Ellos no se lo van a plantear. Por tanto, ¿por qué se van a evaluar por algo que han hecho todos? ¿Será normal? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, a Chimo Salas, y Gracias. por traernos este Mejora y Gana, que creemos que es un manual para cualquier persona que se encuentre en situación de buscar empleo y de preparar un currículum o una entrevista personal. Correcto. Desde aquí lo recomendamos. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros Gracias a ti. y a todos ustedes muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla viendo Vis a Vis en Canal 7, como siempre. Muchas gracias. Hasta pronto.